con Diana Taborda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este programa que con tanto amor hacemos para todas las mujeres, las mamás y todos los que acompañamos la crianza. Hoy nos convoca un tema bastante especial, un tema que es latente en muchas de nuestras familias, pero que a veces no se habla de él. En otras ocasiones, a veces preferimos estar en relaciones conflictivas, problemáticas y no arriesgarnos a tomar la decisión de terminar una relación o por los hijos o por la economía o porque no somos mujeres independientes. Este es un programa que hacemos con muchísimo y profundo respeto por todas las opiniones diferentes que se van a dar hoy en esta sala, porque tenemos varios invitados desde varios ámbitos con los que vamos a tocar no solo la parte profunda de la historia, sino también a nivel de constelaciones, qué significa, a nivel psicológico, qué pasa cuando hay un divorcio. Así que bienvenidos a La vida después del divorcio en Creciendo Juntas. Y obviamente, para hablar de este tema, tenemos a dos expertas. Estoy con Marta Vélez, que ella es médica con más de 30 años de experiencia y consteladora. Y tenemos a Laura Bendaño, que es psicóloga y magíster en psicología clínica. Bienvenidas, chicas, a Creciendo Juntas. Ya les doy la palabra mientras recibo por aquí a Manu Quiseno. Manu, bienvenida a Creciendo Juntas. Manuela nos va a compartir toda su historia y todo su proceso con este tema en particular. Ahora sí, chicas, bienvenidas a este espacio que es para ustedes y que a partir de este momento todas estas familias que nos ven y nos escuchan estarán uniéndose a esta conversación también. Así que, Marta, empecemos por ti. Bienvenida a Creciendo Juntas. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí y poder compartir pues, el conocimiento y todo lo que he podido aprender a través de todos los años sobre muchas problemáticas que tienen que ver con la salud mental, con el estar bien, con el crecer como persona, como dejar atrás como muchas creencias y cosas que nos atan y que podemos vivir la vida más felices. Ok. Laura. Muchísimas gracias por abrir este espacio para nosotras, para las familias, porque es muy valioso hablar de estas cosas. El divorcio es algo que hoy en día, digamos que se ha vuelto un poco más normal y es importante porque no hablamos de él, no sabemos qué pautas utilizar cuando hay hijos de por medio, qué pasa en la relación, la comunicación. Entonces, qué importante abrir estos espacios para hablarlo y dejar como de ignorarlo, porque es importante. Y que deje de ser tabú, nos empezamos a dar cuenta de que realmente pasa, y no le pasa a una mujer, nos pasa a muchas. Lo que pasa es que lo hacemos casi siempre a puerta cerrada. Total. Manu, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, soy Manuela Quiseno. En mis redes sociales empecé todo el proceso como mamá bloguera. Empecé a conectar como en una comunidad muy bonita con mujeres y precisamente es un tema muy especial para mí porque me he dado cuenta que nos falta mucho empoderamiento femenino para tomar la decisión de separarnos. Siento que la mujer, sobre todo, está como en una cultura donde nosotras debemos sostener el hogar, donde somos el pilar del hogar y siento que esa presión hace que muchas veces retrasemos una decisión que ya está tomada por nuestra alma, por nuestra esencia, por nuestra conciencia y que solamente somos nosotras quienes debemos dar el paso, pero por ese miedo de la sociedad, de la familia, de los hijos, no lo tomamos. Bueno, esto está maravilloso, Manu, se nos adelantó un montón en el programa porque, no, pero ¿sabes qué pasa? Y ustedes allá en sus casas, esto pasa porque te toca, entonces por eso la voz está ahí para ser escuchada, para salir. Sin embargo, antes de que empecemos, yo quiero que cada una de ustedes nos cuente un poquito quiénes son ustedes más allá de esos roles. Es decir, cómo Marta llega a convertirse en consteladora, en médica, para que la audiencia y nuestros televidentes las conozcan un poquito, conozcan siempre un poquito más el ser humano que hay detrás del nombre y detrás de la profesión. Ok, listo, sí. Entonces yo soy médica. Yo me formé pues, en medicina hace muchísimos años, empecé a trabajar en medicina y sentía que faltaba algo más. Entonces, en esa búsqueda a través de medicinas alternativas, de otros tipos de terapias, sentía que la parte de la emoción y la parte de la salud mental influía mucho en la salud de la persona.
y me empecé a encaminar por ahí. Entonces me formé en bioreprogramación, que básicamente lo que busca es encontrar el origen de lo que nos está pasando hoy, que no está en armonía en nuestra vida, es ir a buscar en esa raíz y poderlo resignificar o reprogramar. Y de la mano de la bioreprogramación encontré también el transgeneracional y las constelaciones familiares, porque tenemos mucha influencia de nuestros ancestros y estamos a veces repitiendo historias y somos inconscientes de eso. Entonces muchas veces nos pasan cosas como el divorcio o cosas como abortos, abusos, muchas cosas que puede haber en el árbol atrás y que sin darnos cuenta estamos nosotros sanando, representando, de alguna manera traemos una memoria invisible que nos hace de pronto vivir cosas que desde la conciencia no entendemos. Entonces eso ha sido como lo que me trajo a este camino. Yo soy la mamá de Laura, entonces pues juntas estamos haciendo como este proceso, ella desde la psicología, yo desde la medicina hacia la parte emocional y salud mental, y entonces estamos haciendo cosas muy lindas. Perfecto, gracias Marta. Bueno, como lo dijo mi mamá, ella es mi mamá, entonces en mi casa siempre ha sido muy abierto el tema de saber que hay algo más, que hay algo detrás. Entonces yo creo que siempre tuve demasiado claro que quería estudiar psicología. No fue una elección difícil porque sabía que había más, había que ir a las emociones, al origen de eso que nos está pasando para entender más allá. Entonces fue una decisión muy sencilla y yo creo que se ha vuelto como un estilo de vida. Perfecto, Manu, cuéntanos quién es la mujer que está detrás del blog, quién es la mujer que está detrás de esa cuenta maravillosa que nos inspira. Bueno, soy Manuela Quiseno, de profesión soy bioingeniera, pero estudiando mi carrera quedé en embarazo de mi hijo Salvador, entonces tomé la decisión de no ejercer. Cuando yo estaba muy pequeña siempre me preguntaban como qué quería hacer o qué quería estudiar, y yo recuerdo que yo siempre decía quiero ser mamá. O sea, para mí la principal como carrera de mi vida era ser mamá, era poder dedicarme a mi hijo, y en su momento tuve un gran hombre a mi lado que me dio la oportunidad, como esa base también económica, esa estabilidad para poderlo hacer, y me dediqué los 2 primeros años a mi niño, me dediqué a estar con él de manera presente, empecé como todo este proceso de compartir mi maternidad en las redes sociales, y todo inicia también por una familia, porque tenía en ese momento un esposo, tenía a mi hijo, entonces compartía las rutinas de la comidita, cómo le hacía las comidas también a mi esposo en su momento, cómo era esa rutina como de ama de casa, más de hogar, y bueno, empecé como a dedicarme a conectar con esas otras mamás, y ha sido muy lindo porque en este momento que ya estoy divorciada, que ya soy una mamá soltera, ir transitando todas esas etapas junto con ellas, porque así como yo lo he vivido, muchas mamás de mi comunidad pues también lo han vivido, y siento que cada etapa para mí ha sido igual de importante, igual de vivida como con el sentido que he sentido que tengo que vivir, y ha sido muy genuino. Entonces en su momento cuando fue esa familia, fue genuino y fue muy bonito, y ahorita que está una familia distinta, que ahorita somos solo mi hijo y yo, pues también ha sido muy genuino. Gracias Manu, de verdad, por compartirnos y además atreverte a ser voz de muchas mujeres que seguramente esta historia que vamos a compartir aquí les va a caer como anillo al dedo o a verse reflejadas en tu historia, o por el contrario, no, pero sobre todo con muchísimo respeto. Y con esto quiero decirles que todo lo que se hable aquí no hay libretos, entonces pido mucho respeto por la historia que Manu, con muchísimo amor, nos va a compartir, y que tú, Manu, sepas que nos puedes contar lo que tú sientas que nos quieres contar. Podemos entrar hasta donde tú sientas que podemos entrar. Y aclarando esto, quisiera empezar por preguntarte, ¿en qué momento de tu relación, cuando te das cuenta de esto no está funcionando, definitivamente me tengo que separar? ¿Qué pasó antes, durante, para poder llegar a la decisión? Listo. Bueno, yo siento que una decisión de separación
pasan muchas etapas, o sea, no es algo que tú te levantas un día y dices, hoy me quiero separar, porque si nos vamos a eso, uno se quiere separar como una vez al mes, o sea, yo creo que es sano, que es sano. O sea, hay muchos momentos en que tú vas a querer separarte. Sin embargo, siento que en mi caso personal, todas las historias muy diferentes, hay una historia de muchos años, como lo decía ahorita, perdón, Marta, uno carga historia. Y yo el papá de mi hijo lo conozco desde mis 7 años. Entonces hay 20 años de historia, entonces no fue una relación de 6 años. Sí, fueron 20 años con muchas subidas, bajadas, fuimos mejores amigos, entonces ahí entraban muchas cositas como a tener en cuenta. Yo siento que el momento en que yo me di cuenta que me tenía que separar tajantemente fue hace 1 año exactamente que mi abuela murió. Mi abuela muere y para mí su muerte fue un regalo, y si no estoy mal, por esos días hablamos y una persona me dijo, tu abuela te dio el regalo de la muerte, y yo en ese momento no entendí, yo, esta persona de qué me está hablando, y hoy lo entiendo perfecto. Mañana es su primer año y aunque obviamente hay muchas emociones encontradas, finalmente para mí es recordar ese regalo que ella me dejó, porque cuando ella muere yo me doy cuenta que yo estaba muerta en vida y ella me estaba mostrando que era morirse y yo no estaba muerta. Entonces era como, o sea, ¿yo por qué estoy decidiendo vivir mi vida así, apagada? Y esto no tiene nada que ver con una tercera persona. Eso es decisión de uno, porque aunque uno quiera culpar a todo el exterior, quien decidió apagarse fui yo, quien no colocó límites fui yo, quien no tomó la decisión de pronto cuando debió tomarla fui yo, quien como que alargó lo que más pudo la situación fui yo. O sea, muchas veces yo creo que es más fácil señalar al otro, pero cuando ya tú te haces cargo como de ti mismo y dices, ven, es que es mi vida, o sea, porque estoy culpando a otra persona por mi infelicidad, o porque yo ya no me siento igual, o porque yo ya vivo en un automático cuando yo estoy decidiendo vivirlo así. Entonces, para mí, sin duda fue la muerte de mi abuela. Ok, hablas de algo importante que yo quisiera que Marta nos explicara un poquito, teniendo en cuenta todo el tema de las constelaciones familiares, porque Manu habla de lo alargué, ¿cierto? Lo pospuse, o sea, yo ya lo sabía, yo ya lo intuía, ya lo sentía, ya lo percibía, pero lo alargo, quizá por muchísimas razones. Pero eso, ¿cómo lo podemos evidenciar las mujeres que estamos viviendo eso? ¿Cómo nos damos cuenta? O si mi mamá se separó, o si tengo, qué sé yo, un linaje, tengo una historia de separaciones en mi vida, o no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo se ve esa sensación de ese alargamiento, de posponer algo que yo sé que me estaba matando en vida? Yo creo que ahí entran muchos factores. Pues el primero creo que son las creencias, porque nos enseñaron que primero que teníamos que ser unas mujeres buenas, pues la niña buena, que debo agradar a todo el mundo. Además nos enseñaron que el matrimonio era para toda la vida, y cargamos muchas creencias, muchas religiosas, muchas de la familia, donde tengo que resistir. Muchas veces las mamás, las abuelas, las tías les dicen, no, mi hija tiene que aguantar. Entonces es como algo que de generación en generación se ha mantenido, o sea, es como fracasé. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar esto? Mejor me quedo aquí, me sacrifico, como muchas veces me enseñaron a sacrificar desde que estaba pequeñita, porque es el rol cultural de la mujer todavía. Bueno, está cambiando, gracias a Dios, pero es como la educación y las creencias que tenemos encima. Entonces nos cuesta, aún sabiéndolo, porque seguro Manuela ya lo sabía hace rato, nos cuesta como tomar esa decisión. Y muy lindo lo que cuentas de tu abuela, porque claro, era morir a algo, porque la muerte es parte de la vida. Entonces de alguna manera te estaba mostrando, mueres y resucitas, o entras a una nueva vida donde te mereces ser feliz con esta persona, sin esta persona, pero pensar en ti, ¿cierto? Porque se nos olvida pensar en nosotras. Entonces qué rico que tu abuela te haya dado ese regalo. Además me parece muy lindo que Manuela tenga esa capacidad de entender que todo lo que nos pasa yo lo provoqué o yo lo permití, ¿cierto? Porque el otro no existe, para el inconsciente el otro no existe. Todo lo que yo veo allá al frente, todo lo que me rodea, algo me está diciendo, y seguramente tenías muchas señales
por aquí no es, no estás feliz, no te estás priorizando. Y uno se hace el ciego, el sordo, el mudo ante esas cosas. Y qué rico que lo hayas podido ver, porque todos los espejos que tenías al frente seguro te lo estaban mostrando. Total. ¿Qué pasa, Laura, en las relaciones o al interior de las relaciones de pareja cuando se empieza a avecinar? No sé si la palabra sea oportuna, avecinar, porque yo siento que cuando hay un divorcio, como nos lo contaba Manu, eso no es que la montaña, no es un terremoto y tumbó todo, sino que se empiezan a mover las bases. Algo empieza a fallar, una conversación, el tema de la sexualidad, el sentirme infeliz, ¿cierto? Entonces, hay un movimiento. Entonces, lo que yo quiero saber, o quiero que nos cuentes desde la psicología es cuáles son esos detonantes que nosotras las mujeres podemos reconocer en una relación de pareja, que uno puede decir como, oh, por Dios, se me está avecinando posiblemente una ruptura. Bueno, como lo mencionabas, es muy importante saber que no hay un factor específico, es la suma de un montón de cosas, porque como lo decía Manu, pues si no se divorciaría uno una vez al mes, es la suma de un montón de cosas que yo decido que no quiero seguir aguantando, ¿cierto? Entonces, ¿qué son esas señales? Es darme cuenta que yo estoy en un lugar donde no estoy feliz, donde no puedo ser yo, donde de pronto me siento limitada al hablar, al opinar, Yo creo que cuando uno se cuestiona, ay, ¿será que a la otra persona le va a molestar esto que hago? ¿Será que no puedo? Como que trato de cohibirme. Eso es una señal muy grande de que de pronto hay algo no está funcionando. Y no significa que eso tenga que llevar al divorcio o a la separación, pero sí a conversaciones difíciles, conversaciones sinceras y muy incómodas. Y es muy importante tenerlas. Nos han enseñado que cuando llegan como esas conversaciones incómodas, las ocultemos. Finja que nada pasó, duérmase y ya eso se le va a pasar, pero no, esas cosas hay que enfrentarlas, porque cuando yo me siento mal y algo sé que no está funcionando y dejo que pase, y pase, y pase, y pase, al final yo ya no quiero arreglar nada. Al final yo ya no quiero terapia, yo ya no quiero soluciones, yo ya no quiero que el otro cambie, yo ya estoy cansada del otro. Y muchas veces ni siquiera le di la oportunidad al otro de saber que no estaba funcionando. Entonces es muy importante ahí la comunicación y el ser sinceros, los dos lados, las dos partes, qué es lo que no está funcionando y con qué es lo que no me siento tranquila. Yo quiero agregar algo a lo que dice Lau. Claro. En el caso mío personal, no era que yo sintiera que yo no podía hablar, sino por el contrario, que yo tenía el control de todo. Es que definitivamente como que los excesos, cualquiera, Total, para todos los lados. no es bueno. Entonces yo sentía que yo no estaba en una relación, sino que yo sentía que yo era sola. Estabas como maternando. Y yo al sentía esposo. que en mi casa, yo creo que todas las mujeres finalmente en algún punto sentimos que tenemos... Nos terminamos maternando. Sentimos que tenemos otro hijo, pero en el caso mío era que finalmente estábamos construyendo una vida, un futuro, tomando decisiones importantes y yo me sentía sola. O sea, sentía que yo era la que tenía que tomar esas decisiones. A pesar de que yo tenía al lado un hombre mío proveedor económicamente, las decisiones las tomaba yo. O sea, yo no tenía con quién sentarme y dialogar, pero tú lo quieres, tú estás de acuerdo, a ti también te emociona. Vamos a tal viaje, como quieras. Vamos a tal parte, ¿a qué destino? Como quieras. O sea, todo era... me dio tanto el poder a mí que se me salió de control la situación. O sea, se te salió de control el poder. Y ahí, claro. Marta, me parece tan interesante lo que acabo de decir. Como les digo, esto aquí va fluyendo de una manera muy bonita, porque además, desde las constelaciones familiares hay unos órdenes del amor. Y existe que ocupamos roles que no nos corresponden, y uno es ese. O sea, cuando yo me vuelvo la mamá de mi esposo, o me vuelvo, o termino maternándolo de alguna manera, ahí algo está fallando. Cuéntanos un poquito de cómo podemos evidenciar eso, o cómo lo podemos percibir, y cuáles son las consecuencias de ello. Aquí es muy importante tomar conciencia, sí, efectivamente las órdenes del amor, el segundo orden del amor habla de la jerarquía, es decir, el lugar que nos corresponde en la familia o en el clan. Y encontramos muchos desórdenes, o sea, todos estamos en algún momento en desorden con respecto a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a mi pareja. Entonces es muy importante empezar a tomar conciencia cuál es el rol que yo estoy ocupando. Y en la pareja que entra el tercer orden del amor, que es el dar y el recibir, que desde constelaciones se habla más del tomar porque es una acción más activa que pasiva, recibir, es que haya un equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo tomo.
esto asegura que la relación se mantenga en el tiempo, porque a las mujeres sobre todo nos enseñaron a dar y dar y dar y dar, y entonces nos cuesta mucho a veces recibir. Entonces, estar muy pendientes de mantener ese equilibrio y también estar muy pendientes de quién hay detrás de mi pareja, porque es que, como lo dice Salomon Selam, que es un psicosomático francés, él habla de la estafa del amor, porque dice que siempre detrás de nuestras parejas, ¿a quién estamos buscando realmente? O sea, ¿es esta pareja o detrás de esta pareja está mi papá? ¿O detrás de esta pareja estoy buscando a mi hermano que se murió? O sea, ¿realmente quién hay? Y muchas veces como la pauta es quién fue la persona más importante para ti entre los 3 y los 5 años. Y no tiene que ser un hombre para una mujer, puede ser una mujer. Puede ser mi mamá, puede ser mi tía, puede ser mi abuelita. Entonces empiezan a entrar una cantidad de cosas como las fechas de nacimiento, las fechas de concepción, cosas que nos dan como indicios de que hay un vínculo diferente a pareja. ¿Y cuál es la consecuencia del desorden? O sea, ¿qué se presenta cuando hay ese tipo de desórdenes, valga la redundancia, los órdenes del amor que nos plantean las constelaciones familiares? Lo primero que se afecta es la sexualidad. Ok. Porque cuando yo estoy con una pareja donde inconscientemente estoy viendo a un hijo, pues lo primero que entra es el incesto simbólico. O sea, el incesto simbólico es que mi inconsciente vive esa relación sexual como un incesto. Entonces, pues a uno no le gusta hacer el amor con mi mamá, ni con mi hijo, ni con mi abuela. Entonces, muy silenciosamente empiezan a estar más espaciadas, nos las llevamos súper bien, somos súper amigos, nos entendemos muy bien, pero sexualidad... Como una relación como de hermandad. De hermandad. De hermandad. Y las mujeres entonces muchas veces entramos a ser la mamá de la pareja, entonces estamos diciéndole, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no recoges la ropa? ¿Por qué tal cosa? Entonces la cantaleta todo el día, que yo le digo a mis consultantes, ¿quién echa cantaleta en la casa? La mamá. ¿Quién es la que dice cómo hay que hacer las cosas? La mamá. Entonces hay que mirar dónde nos estamos ubicando en esa relación, porque es que pareja es a la par, es con quien yo camino, con quien yo crezco, que de pronto tú sentías como que me da el gusto en todo, como le doy gusto a la mamá, ¿cierto? Entonces, ¿quién hay realmente detrás de esa pareja y por qué las cosas no llegan a funcionar? Ay, hay muchos temas que a mí me empiezan a llegar a la mente y uno de ellos es lo que decías, Marta, y es que las mujeres nos han enseñado a dar, a dar, a dar. Eso es cultural, es histórico, es social. Y también nos han enseñado a aguantar, 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 que incluso Laura, y lo comentábamos ahorita al inicio del programa. Y con esto quiero abrir una pregunta para Manu, y es, ¿hay que ser valiente para tomar una decisión como esta? Porque hay muchos juicios todavía alrededor de este tema, y curiosamente los juicios vienen de las mismas mujeres. Sí, total. Manu, vamos a irnos a ver nuestro primer emprendimiento en Emprende con Creciendo Juntas, y regresamos con ustedes para que me cuentes cómo fue, además de que tienes una comunidad creada de muchas mujeres, cómo viviste ese momento en el que decidiste hacer pública una separación. ¿Te parece? Listo. Vamos entonces nosotros a Emprende con Creciendo Juntas. Y estamos en Emprende con Creciendo Juntas con una marca hermosa que nos trae unos turbantes. Isabela, bienvenida a Creciendo Juntas. Muchísimas ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Cuéntanos un poquito de TAC Turbantes. Bueno, claro que sí. TAC Turbantes es una marca colombiana que está diseñada para las mujeres, para que se sientan empoderadas, para que diariamente ellas puedan seguir con su vida durante esta etapa. ¿Por qué usamos un turbante? Porque usamos un turbante. Bueno, la mayoría de nuestros clientes son pacientes en proceso oncológico. Sin embargo, pues, si tú lo quieres usar simplemente por estética, también está bien. Pero nosotros nos enfocamos más que nada en los pacientes oncológicos y en darles a ellos la manera, la herramienta de que se sientan bien diariamente, de que se empoderen, de que se vuelvan a reconocer en un espejo con nuestros materiales. Ay, muchas gracias. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos acá en Medellín, en Belén San Bernardo, también en las tiendas de Mis Manos en Unicentro y en Suramericana. También tenemos envíos, domicilios a todo Medellín, a todo Colombia, y también hemos hecho internacionales. Isabela, muchas gracias. Entonces recuerden, los pueden seguir en Instagram como
Turbantes. Tag.turbantes. Muchas gracias por estar con nosotros en Emprende con Creciendo Muchísimas Juntas. gracias. Y ustedes recuerden que si tienen un emprendimiento y quieren estar de este lado, nos envían un mensaje a nuestras redes sociales para que traigan su emprendimiento aquí a Emprende con Creciendo Juntas. Y continuamos hablando de este tema que hoy nos convoca, que es la vida después del divorcio. Y antes de irnos a Emprende con Creciendo Juntas, estábamos hablando de que es muy valiente tomar una decisión como estas y no solamente tomar la decisión, sino compartirla con una comunidad donde hay miles de mujeres, miles de opiniones, miles de pensamientos, miles de creencias. ¿Cómo fue esa toma de la decisión y de querer compartirla con el mundo, con tu audiencia, Manu? Bueno, yo creo que lo primero que de pronto el espectador no se da cuenta es que finalmente esto se convierte en un trabajo donde yo tenía que responderle a algunas marcas que finalmente habían buscado mi perfil por esa familia, o sea, por esa familia que proyectábamos, que éramos esposa, esposo, hijo. Entonces, primero era algo profesional que tenía que hacer, o sea, era algo que debía hacer, pero entonces después me puse a analizarlo y dije, ¿cómo lo hago? Que se vea de una manera genuina, porque finalmente lo es mi vida. Yo decidí compartir mi vida en las redes sociales, demostrar esa familia que teníamos y cómo lo hago ahorita que ya de pronto no va a seguir apareciendo esa familia. Y para mí yo tengo que conectar con las mujeres que están pasando por lo mismo, que no se atreven a hablar, que no se atreven a tomar una decisión, que de pronto piensan que el proceso que están viviendo es exagerado, dramático, porque entonces nos tratan como las locas, como, pero ¿quién no se ha separado? Pues nadie se ha muerto de eso. Y yo dije, ¿cómo conecto con estas personas diciendo, yo también lo estoy viviendo y para mí también está siendo difícil? Entonces, bueno, la primera decisión que tomé fue empezarme a grabar en situaciones muy difíciles. Entonces, por ejemplo, cuando me llegó la nevera con toda la casa vacía, coloqué el celular a grabar y empecé a llorar. Entonces ahí vinieron un montón de comentarios de quién se graba llorando y yo, pero la gente, ¿por qué no entiende que lo que quiero yo es conectar con esas personas que no tienen esa voz, digámoslo, en redes sociales? O sea, demostrar que es que yo también soy frágil, que yo también me rompí. O sea, yo también estoy comenzando desde cero. Y fue muy bonito empezar a hacer pequeños videos, muy pequeños, porque yo nunca he salido como a contar una historia completa o a dar explicaciones, porque no tendría por qué. Toda esa es como la intimidad y lo que se reserva en una familia, porque seguimos siendo una familia. Él es el papá de mi hijo, lo va a seguir siendo toda la vida. Le debo muchísimo respeto. Pero sí, con su consentimiento le dije, mira, yo voy a empezar a compartir mi proceso, como yo lo estoy viviendo, mis sensaciones, mis emociones, pero nunca voy a hablar nada de ti. O sea, eso fue algo que a mí me quedó muy claro como para tomar esa decisión. Y finalmente, si ya nos salimos de las redes sociales y nos vamos al mundo real, fue la decisión que yo opté con mi familia. O sea, yo no tengo por qué explicarle absolutamente a nadie qué fue lo que pasó en ese hogar. Solamente, miren, tomamos la decisión, nos vamos a separar, pero él sigue siendo el papá de mi hijo y es un excelente papá, lo va a seguir siendo por toda la vida. Entonces, finalmente creo que acá empiezan como unos límites de respeto, de intimidad, porque es que finalmente nosotros éramos una familia de 3, éramos un grupito, un hogar, y la intimidad de ese hogar se debe mantener. Ahí hubo complicidad, hubo momentos muy felices, hubo momentos tristes que solo vivimos los 3. Entonces yo siento que igualmente cuando hay una separación, esa complicidad se debe mantener. A mí me parece, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las mujeres que se separan y empiezan a hablar mal de los papás de sus hijos, porque siento que finalmente todo eso lo está percibiendo y escuchando nuestros niños. Entonces van creciendo, como ahorita lo decía Marta, vamos creciendo con un montón de traumas, con un montón de cargas que no nos correspondían porque nos empezaron a meter cosas desde muy niños, y para mí es vital mantener ese vínculo de Salvador con su papá, que además lo ama. Esa parte me parece fundamental. Además, quiero aprovechar para preguntarle a Laura cómo se vive una ruptura, cómo es la vida después de un divorcio cuando hay niños pequeños. Porque, a ver, si estamos solos, pues finalmente somos él y yo, no va a pasar nada más
sino él y yo. Pero el niño empieza a preguntar, y mi papá, y por qué ya no se abrazan, y por qué ya no se aman, y por qué ya no duermen juntos. O sea, los niños preguntan, ¿cómo es la vida después del divorcio cuando hay hijos de por medio? ¿Cómo debería ser? Hay que tener muy claro que los hijos se van a enterar, ¿cierto? Sí, Nos claro. gustaría pretender que no y como que no se van a dar cuenta, que no van a preguntar, pero lo que tú dices, los niños son curiosos, los niños preguntan y los niños también son parte de. Aunque tenemos muy claro que uno siempre dice, nos estamos separando como papás, de alguna manera el niño también deja de vivir con uno de los padres, ¿cierto? También se transforma su hogar, entonces es importante hablarle, explicarle lo que está pasando, claramente sabiendo a la edad en la que está y en lo que está pues, la capacidad que tiene de entender ciertas circunstancias, siempre manteniendo lo que tú dices, el respeto hacia el padre, Total. porque siempre va a ser su papá. Y las cosas que pasan entre una pareja son de la pareja y no son del hijo, ¿cierto? No le corresponde a él ni salvar a mamá, ni odiar a papá porque le hizo algo a mamá, ni tomar lados. Pero es muy importante que los hagamos parte de ese proceso, que les expliquemos qué es lo que está pasando, que va a haber una transformación. Es muy importante ahí aprovechar para buscar oportunidades de mejora. Por ejemplo, si el niño siempre ha querido tener el cuarto azul, listo, ¿qué te parece si en esta nueva casa que vamos a construir pintamos tu pared de azul? Que sea algo que él también pueda ver de un lado positivo, obviamente desde la edad que tiene, pero es muy importante entender eso. Y muchas veces nos quedamos en una relación que sabemos que no queremos estar por los hijos. Y es muy importante entender que simplemente el tener a mis papás divorciados o casados no hace que un niño sea feliz o infeliz. Es muy importante entender que yo le puedo dar lo mejor a mis hijos estando separada. Yo le puedo dar todo el amor de la vida. Los niños necesitan presencia, necesitan disponibilidad afectiva y eso yo lo puedo hacer casada, divorciada, soltera, como yo quiera. Porque lo importante es como yo sea y la madre que yo sea para mis hijos y el padre que mi ex esposo o expareja sea para mis hijos. Entonces es importante entender que eso no me hace ni buena madre ni mala madre, ni que lo estoy haciendo bien o mal, porque ese es un miedo muy grande que le llega a uno, ¿cierto? Es que yo les estoy haciendo algo y entra como esa necesidad de compensar esto que yo le estoy haciendo a mi hijo. Y lo más importante en este proceso es permitir que los niños sientan. Porque como creemos que yo le estoy causando esto, no quiero que llore, no quiero que se sienta así, trato como de que no lo piense, que no se dé cuenta, pero yo lo tengo que dejar que viva las emociones. Que sienta y escucharlos, además, escucharlos porque es súper valioso. Y Manu nos puede contar cómo vivió el proceso. Obviamente, vuelvo y te lo repito, lo que nos quieras contar, pero cómo viviste ese proceso con Salvador. ¿Qué pasó? ¿Cómo le dijiste? ¿Se le dijeron entre los dos? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que sí es muy importante que esa decisión se comparta entre los dos, o sea, mamá y papá, porque finalmente somos esta familia. Vuelvo y digo, para mí seguimos siendo una familia, pero ahora es modificada. Entonces, para mí sí es muy importante ese momento en que nos sentamos, que yo tengo mi terapeuta, mi psicólogo, y me dijeron, Manu, cuando estés tranquila, cuando no llores. No, yo lloré a los gritos, o sea, yo me quería morir porque es que mi familia se estaba muriendo. Claro, O sea, es que había una pérdida. Era atacada, entonces, claro, el niño no entendía qué pasaba, pero hoy en día reconozco cómo lo hice y no lo cambiaría, porque finalmente mi hijo vio mi fragilidad, vio mi vulnerabilidad, vio que es que esto no es que yo esté muerta de la risa y súper feliz tomando esta decisión, a mí también me duele, mi amor, y yo me acuerdo que yo llorando le decía, mi amor, yo te entiendo, porque a mamá también le duele, porque mamá también está triste. Entonces llorábamos juntos. El papá sí fue más parco a la hora pues de informarle al niño. Sin embargo, también después que yo pude sentarme como a hablarlo tranquilamente, se lo volvimos a explicar, porque entonces Salvador tiene 4 años, es un niño que con una vez de pronto no va a entender, Sí, o sea, necesita que varias veces, como no entiendo esta situación. Recuerdo mucho, bueno, yo tomé la decisión de irme de la casa en que vivíamos y todo ese proceso de empacar las cosas, o sea, yo me tiraba al piso a llorar con mi hijo y él me abrazaba y me decía, mami, pero ¿por qué estamos empacando? Y yo decía, yo tengo que vivirlo así porque esa era mi forma de caer en la realidad. Y es que son momentos supremamente dolorosos. Es como no podemos pintar una pared y aquí lo estamos hablando porque Manu ya está como del otro lado del duelo, pero hubo un duelo porque hay una pérdida. Total. Entonces obviamente no todo es
Candy en la pradera, ni mucho menos. Hay dolor, hay sufrimiento. Viviana, yo te quiero agregar algo, no hay una pérdida, hay muchas. A ti se te pierden los sueños que tenías de aquí a 10 años, a ti se te pierden los proyectos, a ti se te pierde tu rol de esposa, porque yo sentía que yo era muy feliz siendo esposa. O sea, a mí me gustaba servirle a mi esposo, atenderlo, sus comidas. Se perdieron las vacaciones planeadas, se perdieron tantos sueños, tantos proyectos. O sea, para mí eso es una muerte literal de una versión que fuiste como esposa y ahora esa versión que empiezas a reencontrar. Manu, y precisamente por eso es tan difícil tomar la decisión. Por eso precisamente a veces nos quedamos años y años porque lo he escuchado y ya para qué me separo, ya para qué tomo la decisión. Que ahí me gustaría que Marta nos contara un poquito de qué pasa en estas familias, que la mujer o el hombre, porque pasa también que el hombre decide quedarse y tener relaciones extramaritales porque en la casa simplemente está la mamá de su hijo, pero se quedan juntos. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? ¿Cuál es el mensaje que realmente le estamos dando a nuestros hijos y cómo empezamos a vibrar de una manera no tan armoniosa cuando tomamos ese tipo de decisiones? Sí, quedarse a la fuerza o quedarse descontento en un hogar trae muchas consecuencias perjudiciales, sobre todo para los niños, porque los niños se dan cuenta de todo, empezando que un niño de 4 años todavía es muy mamá, o sea, todavía hay una simbiosis importante entre mamá e hijo. Entonces el niño inconscientemente todo lo que el papá hace siente que se lo están haciendo a él, no es capaz de diferenciar todavía muy bien si eso es con la mamá o es conmigo, porque inconscientemente están ligados. Entonces es muy importante lo que estaba diciendo Manuela de explicarle y volverle a explicar a los niños. Hay que explicarles siempre, desde que están en el vientre, hay que explicarles todo, hay que sacarlos de la relación de pareja. Es muy importante el manejo de los hijos cuando hay un divorcio, porque somos 50% papá y 50% mamá. Y cuando yo rechazo a mi pareja, al papá de mi hijo, estoy rechazando ese 50% en mi hijo. Entonces lo que el niño va a interpretar, si fuera de otra manera, que te felicito, es: mi mamá rechazo a los hombres, me va a rechazar a mí también, porque yo soy un hombre, ¿cierto? En el caso tuyo que tienes un niño. Entonces, para el niño tiene que ser muy transparente que papá y mamá en su corazón están unidos. ¿Verdad? Y hay una pregunta. Si nos vamos un poquito al plan del alma, el alma de nuestros chiquitos elige sus papás. ¿Por qué yo elegiría como alma un papá y una mamá que eran pareja y que después la relación de pareja se va a disolver? Porque, a ver, una cosa es el vínculo, otra es la relación. El vínculo papá y mamá pues va a durar para toda la vida, pero la relación se va a ver fracturada. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Sí, definitivamente lo que hacemos en la vida es un plan del alma antes de venir, aunque no lo entendamos. Y creo que decir esa frase es muy importante para nuestro ego, que quiere entenderlo todo. Aunque no lo entendamos, el niño vino a aprender algo a través de unos papás que no están juntos. La tolerancia, la comprensión, el entendimiento, su propósito. Entonces, él eligió vivirlo de esa manera. Entonces, qué rico que esta pareja de papás se lo permitan hacer de la mejor manera posible. Ese aprendizaje que trajo a esta vida. Entonces, y ¿sabes algo que dices, Marta? Yo muchas veces en este proceso, en este duelo, me pregunté, bueno, esta historia con el papá de mi hijo, ¿por qué fue de tantos años, 20 años, fuimos mejores amigos, él hizo su vida, o sea, éramos compinchería, después decidimos tener una relación, fuimos papás, ¿por qué? Siempre era, ¿por qué? ¿Por qué? Si hoy en día me lo preguntara, para mí es claro, él iba a ser el papá de mi hijo. O sea, no tiene otra explicación. Estos 20 años fue para que llegara ese momento preciso para de que él fuera el papá de mi hijo, que es un excelente papá, un papá maravilloso. Y lo que dice Marta, yo veo a mi niño y yo le veo sus características: es noble, es penoso, es tímido, es humilde. Veo todas esas características que veo en su papá. Entonces ahí es donde yo digo, todo es tan perfecto.
y todo pasa como debe ser, pero muchas veces no entendemos ese camino. Y ahorita yo digo, claro, él y yo no estábamos destinados como pareja, pero era claro que iba a ser el papá. Pero estábamos destinados a ser papás. Exacto. Y lo más importante es siempre, mamá, abre tu corazón para que el niño vaya a papá. Si hacemos eso, el resultado es muchísimo, muchísimo más positivo que cualquier otra cosa que intentemos hacer. Abre tu corazón, porque el niño cuando siente el permiso de mamá para ir a papá, eso lo libera de una carga grandísima y lo vemos en nuestras terapias, en nuestras constelaciones, ese permiso libera. Entonces esa es la invitación. Eso es cierto. La mamá es quien da el permiso de tomar a papá. Así es. Cuando enfrentamos un proceso de divorcio, hay muchas emociones que se mezclan, que se sienten, que se viven. Y aquí vamos a conversar sobre 3 de ellas, que una es el miedo, la culpa y la resignación. Y quisiera empezar con Manu, que me cuentes cuál fue tu miedo más grande, cómo viste el miedo, incluso ese miedo de antes y el miedo de después de tomar la decisión. Bueno, lo primero que yo les quiero regalar es una pregunta que me hizo mi terapeuta en ese momento y me dijo, ¿tú sabes cuál es el opuesto al miedo? Y en ese momento yo creí que era el odio. Y él me dijo, el opuesto al miedo es el amor. Cuando tú tienes miedo de un proyecto grande, cuando tú tienes miedo de lanzarte eso que sueñas, es un miedo, pero cuando cruzas ese miedo es la mejor sensación que has vivido, la mejor decisión que has tomado. Y él me dijo, si tú tienes miedo de separarte, por ahí es. Y esa fue una gran claridad para mí cuando fui a tomar ya la decisión súper clara. Pero ya hablando más como de los miedos reales, sin duda creo que por nuestro rol como mujer, a pesar de que hoy en día nosotras también trabajamos, finalmente en el hogar siento que el hombre sí sigue siendo esa figura proveedora económicamente que tiene mayor peso en el hogar. Mi mayor miedo era, yo puedo sostener a mi hijo y me puedo sostener a mí. Y entonces empecé a hacer como un retroceso y me di cuenta que a mis 27 años yo nunca me había hecho cargo de mí. O sea, hasta mis 21 años, mi mamá y mi papá, así fuera que yo me creyera muy independiente y yo creyera pues que yo lo era todo, mi mamá y mi papá velaban por mí en la universidad. Quedo en embarazo y empieza a velar el papá de mi hijo. Lo que hablábamos ahorita de encontrar no solo la madre, sino el padre en esa relación de pareja. O sea, que me di cuenta que yo me creía muy independiente, pero realmente yo nunca había sido independiente, yo nunca me había hecho cargo de mí y ahorita no solo me tenía que hacer cargo de mí, sino de mi hijo. Eso fue un miedo muy grande, fue un miedo muy grande. Siento que también un miedo que puede ser superficial, pero creo que algunas mamás se van a sentir identificadas, es de no poderle dar el estilo de vida que tenía mi hijo con su mamá y su papá juntos versus ya yo sola. O sea, teníamos un gran estilo de vida, viajábamos mucho, el niño le encantaba viajar, lo disfrutaba un montón y es como que, ¿será que yo sí le puedo proveer eso a mi hijo? Y creo que sigo en esa búsqueda, pero sé que lo voy a lograr. Perfecto, Manu, gracias. Bueno, y hay otra emoción que yo creo que es como inherente a las mujeres. Yo no sé en qué porcentaje sea que los hombres la sientan un poquito más. Bueno, mentira, creo que sí la sienten, pero no se atreven a hablarla como ya nosotros las mujeres la estamos hablando, y es la culpa. Es una culpa porque me separo, pero es una culpa porque no. Es una culpa porque digo, es una culpa porque no. Es una culpa constante que nos acompaña casi siempre a las mujeres. Y me gustaría, Laura, que tú nos hables un poquito de esta culpa, igual en los mismos términos, antes, durante y después de tomar una decisión de divorcio, sobre todo teniendo en cuenta también el tema de que somos mamás. Es muy importante la culpa. Yo creo que la culpa nos acompaña muchísimo durante toda la vida porque a nivel cultural nos han enseñado a ser esas mujeres perfectas. No tenemos que poder absolutamente todo. Tenemos que ser buenas mamás, buenas esposas, buenas hijas, buenas mujeres, buenas trabajadoras. Tenemos que ser perfectas en absolutamente todo y eso genera muchísima culpa. Entonces, antes de un divorcio, yo siento culpa en primera instancia siquiera de pensarlo. Porque ¿cómo yo voy a estar pensando en dejar a mi pareja, en cambiar esto que estamos viviendo?
porque yo En siento quitarle los esto. privilegios a tus hijos. Exacto. Además, si es una pareja muy buena, Ajá, como es tu sí, caso. Exacto, entonces empiezo a sentir culpa de todo y por todo y después yo lo hice sentir mal, yo le causé este dolor, si veo que es algo que le afecta, yo lo estoy generando, si veo a mi hijo llorar, yo lo estoy generando, entonces empiezo a sentir culpa de absolutamente todo y yo siento que algo muy importante para lidiar con esa culpa es entender que todos tenemos un papel y una responsabilidad. No soy yo quien está tomando la decisión sola, ¿cierto? Una relación es de dos, la pareja construye el lugar en el que estamos, entonces somos los dos quienes tenemos un papel y una responsabilidad en esto que estamos viviendo. Y es muy importante analizar y bajar un poquito las expectativas de ser esa mujer perfecta, esa esposa perfecta, esa mamá perfecta, porque eso no existe. Yo solo puedo ser lo mejor que puedo hacer. Entonces es entender que me abrazo, me equivoco, cometo errores, pero aquí estoy asumiendo la responsabilidad de mis decisiones y estoy preparada para hacerlo. Entonces, dejar esa necesidad de ser perfectas. Vale, y la otra emoción que hablábamos es la resignación, que además en este programa lo hemos dicho muchas veces, las que me conocen de cerca saben que les hablo mucho del tema emocional y la resignación también tiene luces y sombras. Sin embargo, en su sombra, o en su parte menos luminosa, nos deja inmóviles. Incluso yo la digo y cuando la digo lo siento, o sea, lo puedo percibir en mi cuerpo y es que como que me resigno, como que el cuerpo se va hacia atrás, como que ok, me quedo. ¿Qué pasa con la resignación, con esa emoción en particular en cuanto al tema del divorcio, Marta? Es que la resignación nos bloquea demasiado porque es que detrás de la resignación hay un miedo muy grande al cambio. Detrás de la resignación hay un duelo muy grande porque aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que Manu, por ejemplo, es el duelo de la Manu de hoy, pero es que detrás de ese duelo está el duelo de una niña que ella misma lo dijo, mi sueño y mi carrera era ser mamá, ser esposa, tener mi hogar, entonces no podemos olvidar esa niña que tiene un duelo muy grande y que hay que hacerlo, porque de alguna manera su sueño no se llevó de todo a cabo, ¿cierto? Algo pasó. Entonces, a veces nos resignamos por el miedo a fallar, a despedir ese sueño tan grande que además aparentemente estaba logrado. Entonces, enfrentarnos, es miedo de quedarnos como en la zona de confort, pero como bien lo dijiste tú, detrás de esa nube, de esa nubla que representa el miedo, está todo. Está la maravilla de que vinimos a ser felices, de que podemos hacerlo de la mejor manera posible y que esté el papá allá, esté yo aquí con mi hijo, seguimos siendo familia como tú lo dijiste. Viviana, quiero agregar algo súper chiquitico. Nosotros nos queremos quedar conversando aquí todo el día. Yo siento que el tema de la resignación a veces pesa mucho cuando estás con un gran hombre a tu lado, que fue mi caso. Yo no puedo decir que yo no tuviera un gran hombre a mi lado, porque las personas creen que las personas se separan o porque la otra persona es muy mala o porque te hice algo horrible, te fui infiel, te pegó. Nada de eso es mi caso. Pero entonces todo el mundo me decía, pero ¿por qué te vas a separar si él es una buena persona? Y yo, pero ¿por qué tenemos que estar pues con una persona súper mala para tomar la decisión de separarnos? Y ahí creo que juega un papel importante la resignación, que creo que fue la que yo tuve ese año. Esa duda de, pero él es un gran hombre. Sí, no estamos diciendo que no. Pero ya no es mi pareja. Sí, y te priorizaste, que es lo más importante. Es momento entonces de darle lugar a nuestros mitos y realidades. Chicas, es muy sencillo. Yo les voy a leer unas frases y ustedes al unísono, al mismo tiempo, me dicen mito o realidad. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a jugar. Entonces, mitos o realidades. Entonces, después del divorcio, nadie vuelve a enamorarse de verdad. Mito. Mito. Los hijos siempre sufren más que los padres en una separación. Mito. Mito. Divorciarse es un fracaso. Mito. Una mujer divorciada puede ser más feliz que nunca. Realidad. Realidad. Es mejor quedarse en una relación por los hijos. Mito. Terapia después del divorcio ayuda más de lo que uno cree. Realidad. Una mujer separada es vista como una amenaza en los círculos sociales. Mito. Mito. El divorcio siempre debe ser una guerra. Mito. El verdadero duelo empieza después de firmar los papeles. Mito. Mito. ¿Dónde empieza el verdadero duelo? La libertad puede dar miedo, pero también fuerza. Realidad. Realidad.
Gracias a Margot.tejidos por mi outfit del día y a Sharon Makeup Artist por mi maquillaje del día de hoy. Chicas, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por contarnos y abrir tu corazón, Manu, gracias Marta, gracias Laura, y no me quiero ir sin que tengas nuevamente la vocería, bueno, cada una de ustedes, y le des, no consejos, porque sabes que son subjetivos, pero sí un mensaje, porque ya, como lo hablábamos ahorita, ya se vivió un proceso, el dolor ha sanado, la herida ha venido cicatrizando. ¿Qué le puedes decir a todas esas mujeres y mamás que nos ven cómo es la vida después del divorcio, Manu? Bueno, lo primero que quiero decir a todas las personas que están viendo en este momento es que hay luz, hay brillo, hay magia, hay esperanza, vas a encontrar la mejor versión de ti, pero no es el hecho del divorcio, es porque por medio del divorcio te miraste hacia adentro. O sea, no es porque te separaste, es porque qué rico que esto lo pudiéramos hacer en todos los momentos de la vida, pero muchas veces necesitamos esos momentos de inflexión, de dolor, de ruptura, para parar y decir, me tengo que mirar hacia adentro. Okay. Entonces eso. Gracias, Manu. Recuérdanos tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales son Manuela Quiseno V, como mamá bloguera. Ahí comparto un poco de todo este proceso, como mamá, como mujer y empoderamiento femenino. Gracias. Laura, estas cámaras son tuyas. Cuéntanos, regálanos un mensaje de este tema. Yo creo que el mayor mensaje debe ser que no hay unos papás buenos o unos papás malos por divorciarnos o por quedarnos en una relación. No nos quedemos en una relación en la que sabemos que no somos felices, en la que sabemos que no queremos estar solo por nuestros hijos. Podemos ser excelentes papás estando divorciados. Gracias, Lau. Bueno, Marta, y desde las constelaciones familiares, desde la reprogramación, desde todo lo que tú nos has compartido, ¿cuál es esa semillita que quieres que quede en cada una de las cabecitas y los corazones de todas estas mujeres y mamás que nos ven? Yo creo que ser honestos con nosotros mismos al tomar las decisiones nos permite ocupar el lugar que nos corresponde, nos permite estar en orden, y qué más regalo para un hijo que ser feliz. Es el mejor regalo que les podemos dar. Chicas, muchas gracias. Ha sido una conversación de verdad deliciosa. Siento que el tema fluyó demasiado bonito y que se nos quedaron muchas cosas en el tintero por conversar. Seguramente podremos estar de nuevo aquí acompañándolas a ustedes en sus casas. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Y recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Nos vemos el próximo domingo, 2:30 de la tarde, aquí en Telecafé. Chao, chao.